comenzamos a sola con la clase y anotando los que también se apagan la cámara. Ya, entonces, bueno, en fin, vamos a continuar. En esta ocasión vamos a trabajar lo que se llama vicios de dicción. ¿Ya? ¿Qué significan los vicios de dicción? Son los errores que la lingüística ha detectado en el habla, en el empleo de palabras, de frases, ¿ok? Ya sea por desconocimiento en unos casos, o en otros casos es por problemas meramente de dicción. Que nos puede ocurrir a todos, ¿ya? No es que esto pasa en barrios pobres y que los pobres solamente hablan. No, no es así. Ocurre a todo nivel. Ocurre en los estratos altos, ocurre en gente humilde. ¿Ok? Simplemente es que en el momento de la interacción, simplemente el habla sufre variaciones, sufre cambios, o a veces son recursos que sacamos nosotros cuando no conocemos, ¿no? Cuando desconocemos alguna norma y tratamos de cubrir ese vacío, ¿ya? Entonces, se ha de alguna manera englobado en estos siguientes errores. Por ejemplo, la anfibología o la ambigüedad, la redundancia, o llamado también pleonasmo, la vaguedad léxica, el barbarismo, la pobreza léxica, ¿ya? Y la llamada cacofonía, que bueno, eso sí deben ustedes tenerlos muy presentes porque nuevamente a lo largo del año les he estado hablando de la cacofonía y la llamada impropiedad léxica. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué cosa es la anfibología? ¿Ok? Es el empleo de frases o palabras con más de una interpretación. Por ejemplo, mi padre fue al pueblo de José en su coche. La pregunta, o sea, parece que fue una oración común, ¿no? O sea, a simple vista parece que no fuera, que no tuviera ningún problema. Pero si lo leemos nuevamente, mi padre fue al pueblo de José en su coche. Vamos, en este caso, a ubicarnos en la frase en su coche. ¿En el coche de quién fue mi padre? ¿En su coche o en el coche de José? No está preciso. Léelo nuevamente. Mi padre fue al pueblo de José en su coche. Si yo lo leo así, yo diría más bien que fue en el coche de José, pero no, o sea, no hay una certeza, ¿ok? Obviamente que hay una construcción equivocada, errada, ¿ok? ¿Por qué? Porque o sea, hay una oración que no tiene no es concreta. No hay, o sea, la información no está del todo concreta, hay cierta vaguedad. Porque bueno, no sabe, o sea, queda en la incógnita de en qué coche fue el papá, en el coche de él o en el coche de José. ¿Ok? Otro ejemplo, el burro de mi tío. A veces, por ejemplo, esta anfibología se usa para los chistes a veces, ¿no? El burro de mi tío, ¿no? Se perdió en el camino. ¿Quién se perdió, el burro o el tío? ¿No? Pero también, por ejemplo, el burro de mi tío muchas veces se interpreta para bromas de doble sentido, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, la pregunta es, ¿quién se perdió en el camino? ¿Por qué? Porque, o sea, uno puede ser el animal que le pertenece a tu tío, ¿ok? Y otro puede ser que tú le estés diciendo burro a tu tío.
Entonces, a la larga, o sea, en este caso, la ambigüedad es no saber de quién estamos hablando concretamente. Porque en este caso, por ejemplo, si queremos precisar que es el tío, no hay necesidad de decir burro, por ejemplo. Simplemente el burro, o sea, mi tío, se perdió. Es más concreto. O el burro se perdió. O si quieres de repente indicar que ese burro es de tu tío, puedes poner, por ejemplo, aquí, comas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, sería, en este caso, o sea, sería una frase no de la propia oración, sino un anexo. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí precisarías mejor. Pero así como está, es ambiguo. Pedro le dio su libro a Lucas. El libro, ¿es de Lucas o es de Pedro? Perdón. Pedro, mira, escuchen bien, Pedro le dio su libro a Lucas. No sabemos a quién pertenece el libro. Si pertenece a Pedro o pertenece a Lucas. Porque estamos usando un verbo dio que es bastante ambiguo. Si era de Lucas, puedes usar el verbo devolvió, por ejemplo. ¿Okay? Y más preciso. Ahí nos diría, ahí tendríamos una certeza de que ese libro es de Lucas. O si de repente el libro es de Pedro, podríamos colocar el verbo prestó. Pedro le prestó su libro a Lucas. ¿Ven? O sea, por usar un verbo ambiguo, la oración no es precisa. El caballo del alcalde comió lechugas. ¿Quién come lechugas? ¿El alcalde o el caballo? Mismo caso es el burro de mi tío. ¿Ven? O sea, no sabemos si es un insulto, o sea, si le estás insultando al alcalde, o si en este caso te refieres al alcalde totalmente dicho. Cuando Carlos se casó con ella, ya tenía 3 hijos. Mismo caso, ¿no? Cuando Carlos se casó con ella, ya tenía. ¿Quién tiene los hijos? ¿Carlos o ella? No precisa. El equipo de Alianza le ganó a Cristal en su propia cancha. ¿En cancha de quién? ¿En dónde jugaron? ¿En Matute o jugaron en el Alberto Gallardo? O sea, entonces, eso es cuando hay una mala construcción de oraciones. Entonces, no se precisa muy bien, porque en la última oración puede haber sido, ¿no? Si es que se jugó Matute, ¿no? Puede ser, ¿no? En la cancha de Matute, Alianza del local le ganó a Cristal, ¿no? Punto. Ya estás precisando de quién es. Okay. Ahí, así como está construido, no se precisa, no hay precisión de quién, a quién nos estamos refiriendo. Y esa ambigüedad es un vicio de dicción. Y muchas veces ese vicio de dicción lo llevan a la escritura. ¿Correcto? Entonces, es algo que sí se tiene que corregir. ¿No? O sea, es algo que no se puede validar porque el lenguaje no llega a ser preciso. ¿Qué cosa es la redundancia? O llamado también pleonasmo. Ya consiste, dice, en agregar a la expresión palabras innecesarias que no aportan algo nuevo ni aclaran lo ya dicho. Por ejemplo, sube arriba y dile a Juan que baje abajo. ¿No? Pueden darse cuenta dónde están las redundancias. No es necesario decir sube arriba, porque nunca vas a subir abajo. Ni es necesario decir baje abajo, porque ni modo que bajes arriba. O sea, es innecesario usar el arriba y el abajo cuando ya la acción, o sea, el verbo propio te está diciendo a qué dirección se está dirigiendo. Esa es una redundancia. O por ejemplo, te doy un determinado lapso de tiempo para que regreses. ¿Dónde creen que está la redundancia?
lapso de tiempo. E incluso hasta puedo decir hasta determinado. Un determinado lapso de tiempo. Mucho. Te doy un lapso de tiempo. O te doy un tiempo determinado. Para que, o sea, no puede ser toda esa frase. En estas obras póstumas, estas son obras póstumas que se publicaron después de su muerte. ¿Cuál es el problema aquí? Si tú no sabes qué cosa es una obra póstuma, no vas a detectar la redundancia. Una obra póstuma, en el caso de autores, es una publicación, sea libro, sea película, etc., o trabajo, que se publica al público, pero después de que fallece el autor. Eso es obra póstuma. Entonces, decir que se publicaron después de su muerte es innecesario, porque ya sabemos que una obra póstuma se publica después de la muerte del autor. Entonces, no es necesidad de volver a colocar la frase. Una piara de cerdos lo atacaron. ¿Para qué escribir de cerdos cuando ya sabemos que una piara es un conjunto de cerdos? Ni modo que te ataque una piara de cocodrilos. ¿Ok? Entonces, ahí, por ejemplo, no es necesario volver a indicar, o no es necesario esa preposición. ¿Por qué? Porque sabemos que la piara es un conjunto de cerdos, y eso ya es concluyente. Entonces, ya no es necesario volver a indicar de qué se trata una piara. Entonces, esa es una redundancia. Cuando escribimos, cuando en este caso agregamos elementos innecesarios en la oración. ¿Ok? ¿Qué cosa es la vaguedad léxica? Es el uso de términos muy generales, los cuales podrían cambiarse por otros más precisos. Veamos. Tengo una cosa que debo confiarles a mis padres. Por ejemplo, aquí. El uso de una cosa. Hay una cosa que tengo. Desearía que alguien me ayude a dilucidar. Te compraré algo mañana. ¿Qué sucede con esta? En algunos casos es necesario, pero no siempre. Y es algo que ustedes usan sin tener conciencia. ¿Ya? Porque muchos me responden, ¿no? O me escriben, profesor, tengo una cosa que decirle, pero ¿qué tienes que decirle? Mejor me puedes decir, tengo una duda que quiero decirle. Okay. Entonces sé que tienes algo. Pero cuando hablamos de cosas es algo muy genérico. No entendemos qué es lo que quieres. Por ejemplo, en la primera oración, tengo una cosa que debo confiarles a mis padres, pero mejor di secreto. Tengo un secreto, porque si vas a decir algo, se supone que eso que vas a decir, tus padres no lo saben. Entonces, tú tienes un secreto que quieres contarle a tus padres. Eso es más preciso. Hay una cosa que tengo. Desearía que alguien me ayude a dilucidar. ¿Qué cosa dilucidar? Dilucidar es responder, resolver. ¿Qué es lo que uno dilucida? Es una duda. Entonces, no hay necesidad de escribir cosa cuando puedes decir duda. ¿Correcto? Entonces, esas son cosillas, por ejemplo, de la vaguedad. El barbarismo. ¿Qué cosa es un barbarismo? Es un vicio que consiste en la incorrecta escritura o pronunciación de palabras. Ajá, ejemplo. Barbarismos fonéticos. Diabetes, cuando en realidad es diabetes.
Betarraga. No, aquí incorrecto es betarraga, cuando lo correcto es beterraga. Lo más común, y ustedes lo dicen mucho, paseé, cuando es paseé. Nadie es, cuando es nadie, no se pluraliza en nadie. Fuistes, cuando es fuiste. Aiga, cuando es aiga. Barbarismos ortográficos. Garaje, cuando es con J y no con G. Direje, ¿no? O sea, cuando en este caso no usamos de manera incorrecta las grafías. Extranjerismos, ok. Cuando es bien. Chop, cuando decimos vaso grande. O match, cuando decimos partido. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se le dice extranjerismos? Extranjerismo se le dice cuando estas palabras ya tienen un significado en español. O sea, ya no es decir ok, cuando puedes decir está bien. No es necesario decir chop cuando ya eso en español es vaso grande. Sígueme en chop, no, eso es un extranjerismo, es un barbarismo. Di mejor, sígueme en un vaso grande. Y así un montón, ¿no? Pues, la verdad no tengo algunos en la cabeza, pero son un montón. Pobreza léxica, acá sí, ustedes, full. ¿Qué cosa es una pobreza léxica y por qué ustedes la tienen más? Porque consiste en el empleo muy frecuente de reducidos vocablos. Esto demuestra la incapacidad, perdón, esto demuestra la incapacidad de poder utilizar otras palabras a las ya usuales o comunes. José, vamos a la playa porque no voy a poder ir a la playa. O sea, tienes que repetir la palabra porque no tienes otros vocablos que reemplazar. O me ocupo de ustedes, me ocupo de mis hijos y me ocupo de mis padres. Por ejemplo, esa es una pobreza léxica. Carla, me gustan tus ojos, me gustan tus cabellos, me gustan tus labios, me gusta todo de ti. O sea, tienes que repetir porque no tienes más palabras que decir. O a veces, a veces con ustedes, bueno, es que no con ustedes específicamente, sino con los niños en general, tengo yo que reducir mis vocablos. ¿Por qué? Porque no entienden. Porque todavía no conocen más vocablos. Ahora, no es culpa suya tampoco, o sea, del todo, ¿no? Parte y parte. A estas alturas deberían conocer mucho más vocablos de lo que yo les he escuchado hasta el momento, que es muy poco. ¿Cómo se quita eso? ¿Cómo yo puedo no tener pobreza léxica? Leyendo. ¿Leen? Apuesto que muy poco. Entonces, si tú lees más, vas a poder tener más términos para poder, en este caso, expresarte. Porque si te das cuenta, la idea es evitar la repetición innecesaria, la cacofonía, que es justamente lo que vamos a ver. ¿Qué es? Es un vicio que consiste en el encuentro o repetición de unas sílabas o letras. Ejemplo, fueron los cuatreros que lo asaltaron. ¿Ven? Acá hay una cacofonía. 4 los cuatreros. La águila alza las alas alto. ¿Ven? A. Cacofonía. ¿Ok? ¿Por qué creen que cuando hablamos de la agua, qué decía ¿no? Cuando vimos el uso de los sustantivos, ¿qué decía? Sustantivos que empiezan con A y que son femeninos y que deberían tener la, se reemplazan por el. Hablo en plural, en singular, perdón. ¿Por qué? Para evitar la cacofonía. O sea, la repetición de sonidos muy seguidos. Eso es una cacofonía. Y finalmente,
La impropiedad léxica. ¿Qué cosa es la impropiedad léxica? Falta de impropiedad en el uso de las palabras. Bueno, acá creo que está mal. Es falta de propiedad. Empleo con significado distinto al que tienen. O sea, usamos las palabras, pero en oraciones donde no corresponde su significado. Ejemplo, siempre demuestra una aptitud graciosa. ¿Ya? Cuando aptitud no es, en este caso, no tiene que ver con, a ver, para decirlo más, por ejemplo, si nosotros revisamos aptitud, significado, ¿ya? Es capacidad de una persona o una cosa para realizar adecuadamente cierta actividad, función o servicio. Y aquí, por ejemplo, siempre demuestra una aptitud graciosa. No es en esa. Gracioso no es un tema de acción, de actividad. No, es más que todo o sea, de virtud o de, en este caso, una cualidad. No es una acción. ¿Sí? O, por ejemplo, subiremos al 12º piso. ¿Ya? No se usa 12º en estos casos. Es 12º, ¿no? Eres una persona asequible, no, es accesible. O sea que tú puedes hablar con esa persona. Le dieron el espaldarazo cuando tuvo un problema. Ahí, por ejemplo, el espaldarazo no tiene sentido, porque el espaldarazo es un golpe en la espalda. Cuando ahí pudo haber sido, lo ayudaron cuando tuvo problemas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí espalda no tiene nada que ver. Es un uso donde no corresponde de ciertas palabras. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos a ver hasta el momento, ¿ya? Todo lo que corresponde a vicios de dicción, que es algo común, o sea, no es que, no, todo el mundo lo ha hecho, yo también lo he hecho en algún momento, ¿ya? Entonces, pero tenemos que tener se puede decir, la capacidad de tener conciencia de esos vicios y poderlos corregir. Esa es la idea. Muy bien, ahí quedamos en esta clase. Nos vemos en 5 minutos para la siguiente, la sesión 48. Chao.